Bueno, hola, buen día. Estaba esperando a ver si veía el chat. Ahora lo estoy viendo. Espero en esta clase poder seguir los comentarios en vivo. Cuando puedan, escríbanme si me escuchan, si se escucha bien. Así tengo el feedback de algunos. Eh, y puedo ir aclarando las preguntas que fueron haciendo. Hola, bien. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias, Julia. Voy a ir aclarando, ahora que sé que me están viendo, que me están escuchando, algunas preguntas que fueron haciendo en el chat de la plataforma de la UNR y también lo han consultado especialmente con Laura Peirano. La asistencia a los vivos, tanto a los teóricos que podemos dar Laura o yo. Lo primero que quisiera aclarar es que no es obligatorio que ustedes estén al momento de hacer los vivos, ¿sí? Los teóricos en vivo van a quedar grabados y ustedes los pueden escuchar en diferido cuando quieran. Tampoco es obligación hacer esto, ¿sí? Se pueden ir manejando con los videos que pueda ir grabando Laura, por ejemplo, eh, y ustedes irán viendo qué material les va sirviendo más y qué pueden ir descartando. Los teóricos no son obligatorios, ni con la modalidad presencial ni con la modalidad virtual, pero como siempre sucede, los docentes tenemos distintos estilos a la hora de acercar y retrabajar los contenidos con los estudiantes, y ustedes saben que la diversidad enriquece. Eh, y, y, siempre la interacción con el otro, el intercambio con el otro, eh, ayuda más a pensar los contenidos de la materia que cuando se lo hace solo, ¿sí? Entonces, esto es para que ustedes bajen las ansiedades, elijan cómo organizarse con los teóricos en vivo, los videos o el material que podemos proveer Laura o yo, ¿sí? Aclarado este asunto por un lado. Por otro lado, la clase pasada, que se me hizo larga, esta va a ser más corta. Trabajamos muchos contenidos complejos, la gran mayoría, así que tienen que darse tiempo para ir metabolizando y comprendiendo cada uno de ellos. Hoy vamos a retomar algunos de los conceptos mencionados la vez pasada a partir especialmente de las preguntas que ustedes fueron planteando. Por supuesto, ahora como ya sé que tengo que ir revisando el chat en tiempo real, pueden ir preguntando o pidiendo alguna aclaración si es necesario a medida que avanzo hoy. Voy a empezar entonces leyendo una de las diapositivas que está en ese PowerPoint que les mencioné la vez pasada. El PowerPoint al que me refiero es uno que tiene el año 2018 y creo que dice teórico inaugural o algo muy, muy parecido, y que lo van a encontrar en archivos de este Facebook. No está como material subido a la plataforma de la UNR, me parece, ¿sí? Acceden a través de archivos del Facebook. Entonces, en esta diapositiva que estoy leyendo, lo primero que tengo acá anotado como observación, como idea, mejor dicho, a compartir, es que el psiquismo, si quieren tomar nota, es una propiedad emergente del sistema nervioso, criado, entre comillas, en un contexto sociocultural e histórico. Esta frase la van a encontrar en los textos que ustedes van a trabajar o ya están trabajando en los prácticos, y es una manera de entender la estructuración y la organización del psiquismo, ¿sí? Es decir, que el psiquismo emerge de una biología
acá en la frase la biología estaría representado por el sistema nervioso. Un sistema nervioso que se va estructurando, ¿sí?, y organizando a la par del psiquismo, ¿sí? Cuando decimos que el sistema nervioso se cría, entre comillas, en el ambiente que no es otra cosa que el ambiente humano, significa que el sistema nervioso se irá cableando, ¿sí? Sus neuronas irán estableciendo sus conexiones sinápticas, y acá aclaro el concepto de sinaptogénesis por el que me preguntaron. La sinaptogénesis es un proceso fisiológico determinado genéticamente, pero que se expresa en función de las características del ambiente de crianza o del contexto. A través del proceso de sinaptogénesis, estas neuronas, que son las células nerviosas, la unidad fundamental, ¿sí?, la unidad básica del sistema nervioso, así está definido en el libro de Ascuaga, Aprendizaje Fisiológico y Aprendizaje Pedagógico, esas células nerviosas se van a ir conectando gracias a este proceso, ¿sí?, el proceso de sinaptogénesis, que vuelvo a repetir, es un proceso que tiene un aspecto que ancla, mejor dicho, en el material genético, ¿sí?, que tenemos, pero al mismo tiempo se expresa, ¿sí?, en el sistema nervioso, siguiendo las cualidades o las condiciones del ambiente en el cual ese niño o ese adolescente o ese adulto se desenvuelve, ¿sí?, interactúa, se relaciona y lleva adelante sus acciones. Bien, entonces les decía, este sistema nervioso se va cableando, sus neuronas se van conectando, van estableciendo sus conexiones sinápticas, que es su forma de comunicarse. Se van a ir mielinizando los axones de estas neuronas, acelerando de este modo el paso de los impulsos nerviosos, y todo eso favorece y mejora la comunicación interneuronal. A medida que esto se va dando, que cada vez las neuronas se van conectando más y mejor, el sistema nervioso va modificando su estructura, o sea, su forma, ¿sí? Si ustedes ven la cabecita de un bebé, ¿sí?, el cráneo, ¿sí?, que está protegiendo el sistema nervioso central, y observan la cabeza que adopta el cráneo de un adolescente de 15 años, inclusive de un niño de 8 o 9 años, van a ver que la forma no es la misma. Y no es la misma porque el sistema nervioso fue creciendo, ¿sí?, además de ir ganando complejidad funcional. Entonces, hay un cambio estructural, ¿sí?, a medida que se producen las conexiones sinápticas, se van mielinizando las vías nerviosas cada vez más, se van muriendo algunas neuronas que no se usan tanto, que el sistema nervioso no usa tanto, entonces se van debilitando sus conexiones nerviosas al cabo de que muere la célula, ¿sí? Entonces ahí tenemos otros dos conceptos mencionados la vez pasada, que son el de apoptosis, la muerte celular programada genéticamente, pero al igual que la sinaptogénesis, se expresa en función de las condiciones del ambiente, ¿sí?, del entorno, y la poda neuronal, ¿sí?, la poda, ¿sí?, la eliminación de las conexiones neuronales por las cuales no circulan impulsos nerviosos, ¿sí?, que transmiten distinto tipo de información. Un ejemplo de cómo la apoptosis se expresa, o la sinaptogénesis, ¿no?, cómo estos dos procesos determinados genéticamente, pero expresados siguiendo las condiciones del ambiente, del entorno humano, lo podemos ver, por ejemplo, quizás con más facilidad,
cuando un niño se desarrolla en un contexto muy empobrecido, no solamente materialmente, sino simbólicamente, donde quizás además puede experimentar actitudes negligentes, los efectos, ¿no?, de las actitudes negligentes de los adultos que lo acompañan o que lo crían, cuando no hostilidad. Entonces, este tipo de condiciones adversas en las cuales podría criarse un niño, y de hecho lamentablemente hay muchos casos que se crían en estas condiciones, niños y adolescentes, esto tiene un efecto tanto a nivel del psiquismo como a nivel de la red nerviosa. ¿Qué es lo que sucede en la red nerviosa? Se limitan las conexiones sinápticas, ¿sí?, o se pierden. Entonces, el sistema nervioso, por supuesto, hace sus conexiones, pero no con la misma calidad de un sistema nervioso que puede criarse, para tomar el término de la diapositiva, en un ambiente, en un entorno mucho más benévolo, ¿sí?, más favorable, que le permita al niño, ¿sí?, o al sujeto transitar por un camino saludable de su desarrollo. Bueno, espero que hasta acá me vayan siguiendo y se vayan aclarando los conceptos. Decíamos entonces, el psiquismo emerge, es decir, surge a partir de un sistema nervioso, de una biología, pero que entendido o entendida esta biología o este sistema nervioso desde la perspectiva psicofisiológica de esta materia, que es una perspectiva que asienta tanto en el paradigma de la epistemología de la complejidad como del co-constructivismo, y acá los vuelvo a remitir a los videos de Laura Peirano que sintetizan muy claramente las bases conceptuales de estos paradigmas que menciono. Bueno, se me fue la idea, retomo la idea. La biología y el sistema nervioso, desde estas perspectivas psicofisiológicas que le mencionaba, bueno, gracias Alejandra, significa que la biología y el sistema nervioso es entendido en función de los vínculos, ¿sí?, que ese sujeto puede establecer con su entorno, ¿sí? O sea que cuando hablamos de biología, no hablamos de una biología o una lógica de lo viviente disociada de lo vincular, de lo relacional vincular como figura en el programa, ¿sí?, sino que asienta, ¿sí?, sobre esta relación vincular con el entorno. Es decir, la biología se expresa, se organiza, ¿sí?, a la par del psiquismo y asentados en los vínculos, mejor dicho, que acompañan, ¿sí?, o que sostienen el desarrollo de ese sujeto, ¿sí? Emerge de esta manera, ¿sí?, o sea, el psiquismo emerge de lo biológico, anudado a lo vincular, ¿sí?, a lo contextual, sociocultural e históricamente, entendido de esa forma, y establece una relación recursiva, ¿sí? Y acá voy a tratar de aclarar otro término por el cual me preguntaron en el chat. La recursividad o la relación recursiva es un concepto que propone la epistemología de la complejidad para pensar el tipo de relación que se establece entre lo psíquico, lo biológico y lo vincular o sociocultural, como ustedes quieran pensarlo o decirlo. Esta relación circular alude a que estos componentes de la subjetividad, ¿sí?, para usar un término usual en la formación,
No es lo mismo relación vincular y relación circular. Ahora lo aclaro. La relación circular es el término recursividad, o sea, la recursividad es un concepto que quiere decir relación circular entre las partes intervinientes en un proceso. En este caso, el proceso que estamos estudiando lo podríamos pensar como el proceso de constitución del psiquismo, de la subjetividad, que un poco es el título que yo le puse a mi clase pasada. Bueno, la gente que no puede ver el vivo lo puede ver en diferido. No sé, esto como que hay, acá Lucio dice que hay gente que no la aceptan en el grupo. Las solicitudes de amistad las tienen que enviar con anticipación, no durante el vivo, porque interfiere, ¿sí? Entonces, eso coméntenselo entre ustedes. Entonces les decía, recursividad es relación, significa relación circular entre las partes que intervienen en un proceso. En este caso, podríamos pensar el proceso de constitución del psiquismo, de la subjetividad, si ustedes quieren. ¿Cuáles son las partes intervinientes? Las que mencionaba. Lo biológico, sistema nervioso, podríamos plantear. Lo vincular o el contexto sociocultural y vincular, ¿sí? Ahí está la diferencia con lo circular. La relación vincular es el vínculo con el otro, con el entorno, ¿sí? Es un vínculo que permite, que surge, ¿no? De establecer un lazo y una conexión con el otro, o al menos intentarlo, ¿sí? Y esos vínculos, ¿sí? La relación vincular va a acompañar y se va a anudar, ¿sí? A el nivel psíquico o el componente psíquico y biológico del sujeto, ¿sí? Del devenir subjetivo. Entonces, les decía, se anudan estos componentes de la subjetividad de tal manera que se establece una circularidad, es decir, una relación recursiva. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos componentes, cada uno de ellos, podría pensarse como causa y a la vez efecto del otro. ¿Sí? Ejemplo, lo biológico podríamos pensarlo como causa de lo psíquico de lo vincular y viceversa. Lo vincular, lo contextual, podría ser pensado como causa del psiquismo y de la biológica, entendida en términos de lógica de lo viviente, y viceversa, ¿sí? Todos como efectos, es decir, es muy difícil establecer qué es lo que opera como causa y qué es lo que opera como efecto, ¿sí? Si lo biológico, lo psíquico o lo vincular, ¿sí? A la hora de comprender cómo se constituye y se organiza la subjetividad, ¿sí? Bueno, no sé si esto aclara o oscurece. Ustedes después me irán diciendo, son conceptos, vuelvo a repetir, complejos que requieren tiempo para ser procesados, para ser entendidos y para ser relacionados con otros conceptos, ¿sí? Y acá introduzco otro término que tiene que ver con esto que les digo, del darse tiempo para entender, que es el de proceso, ¿sí? Ustedes acá están haciendo un proceso de conocimiento, ¿sí? De aprendizaje, es decir, ustedes están conociendo y aprendiendo los contenidos que esta materia propone para pensar el desarrollo en los distintos momentos, del ciclo vital, y a la vez estudiamos cómo las distintas funciones psíquicas se van organizando y van complejizando la subjetividad y el funcionamiento general o el comportamiento general de cada sujeto. Bien, bueno, acá estoy leyendo el feedback que me hacen. Exacto, uno no existe sin el otro, dice Adriana, ¿sí? La relación circular o el concepto de recursividad lo podemos tomar para pensar tanto la relación sujeto-cultura,
por ejemplo, o la relación cuerpo-mente o psiquis, si no le gusta el término mente, yo los tomo como sinónimos. Lo podemos usar para pensar, decía hace un momento, lo biológico, lo psíquico y lo social e histórico. De manera que cada una de estas partes se relacionan, ¿sí? Y ambas las podemos pensar como efecto y causa a la vez, ¿sí? Uno del otro. O sea, el sujeto produce la cultura, pero a su vez la cultura, ¿sí? Produce subjetividad, ¿sí? O sea, interviene tanto en la constitución de la subjetividad como en la producción de la subjetividad, siguiendo la diferencia que entre ambos procesos hace Silvia Blechmark, que en todo caso, si les interesa, lo podemos tomar en otro teórico para no complejizar más la información que estoy transmitiendo. Acá Sara agrega que la idea de circularidad, con la idea de circularidad se despoja la idea de línea de efecto entre componentes. Exacto, ¿sí? Pensar en términos recursivos, circulares, todas las experiencias, ¿sí? Que involucran a los sujetos nos aleja, ¿sí? De los reduccionismos, nos aleja del pensamiento lineal, ¿sí? Que es el pensamiento que pretende explicar las experiencias o los procesos humanos en términos de causa y efecto, ¿sí? Acá Melanie dice, ¿se puede relacionar lo recursivo con estos tres elementos como una forma de tomar el sujeto con una mirada biopsicosocial? Bueno, no entiendo bien la pregunta, pero creo que la respuesta que daría es sí. Es decir, cuando hablamos de tener una mirada biopsicosocial de un sujeto, ¿sí? O de la actividad, una forma de pensarlo es esto, desde el pensamiento complejo, es tomando estos tres niveles de integración, lo biológico, lo psíquico y lo sociocultural, y recuerden que siempre, aunque no lo mencionemos, está la referencia a lo histórico. Lo podemos pensar como niveles que integran la subjetividad y que se relacionan circularmente, ¿sí? Entre ellos, ¿sí? Circularmente significa que cada uno de estos niveles opera como causa y efecto de los otros, ¿sí? Al mismo tiempo. Genera, estableciendo como un entramado, ¿sí? El concepto de red o de trama es un concepto clave en el pensamiento complejo, ¿sí? En la epistemología de la complejidad. En términos sencillos, lo que plantea es que todo en el universo está conectado, ¿sí? En red, ¿sí? Bueno, Laura ahí está contestando algunas preguntas. Exacto, Damián, es la relación producto-productor, pero cuando usen esas frases, ustedes tienen que poder explicarlos con sus palabras, dar algún ejemplo, ¿sí? Tengan esa precaución. A veces hay frases que las pueden escuchar de nosotros los docentes o las pueden leer en los textos, que son frases que quedan fácilmente, pero lo importante es que ustedes puedan explicar con sus palabras lo que significa y fundamentalmente poder ejemplificar esa expresión con alguna situación de la vida cotidiana, de los trabajos de observación, si se pudieran hacer este año, con algún ejemplo clínico que puede dar algún docente, por ejemplo en el espacio de trabajo, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, hasta acá fui tomando algunas de las preguntas. Este psiquismo se va organizando, como les decía la vez pasada, y ya en 6 minutos voy a terminar el teórico. Se va organizando a partir de huellas que se van generando, ¿sí? Inscripciones o marcas, que son acciones, ¿sí? O huellas, sí. Y al mismo tiempo
tiempo, el sistema nervioso, que también se va organizando, en él se van produciendo huellas sinápticas. Claro, acá estoy leyendo un comentario de Laura que dice que lo biopsicosocial muchas veces es una frase que funciona como un latiguillo, es decir, uno lo repite y a veces puede no resultar tan fácil si no se tienen los conceptos afianzados de explicar, ¿no? Y de integrar con la epistemología de la complejidad. Entonces, vuelvo un poquito para atrás y retomo la idea. El psiquismo se va organizando a la par del sistema nervioso, ¿sí? Ni antes ni después. Los dos sistemas, el sistema psíquico y el sistema nervioso, pensados como sistema abierto y pensados como que se circularmente y de manera dialógica, en ambos se van produciendo huellas, ¿sí? Van quedando marcas, que en el caso del sistema nervioso vamos a llamar, o se llaman, huellas sinápticas, y en el psiquismo, huellas psíquicas o representaciones. Estas huellas establecen una relación circular, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Entonces, la vez pasada había hablado de 3 fenómenos, de 3 procesos. Exacto, Julián, ahora lo tomo. Los procesos son transducción, traducción y transformación. Estos 3 conceptos están brevemente explicados, me parece que claros, pero si no es así, vamos a ir en los teóricos aclarándolos en la medida que se pueda. Los van a encontrar mencionados en la clase del profesor Frenkeli del 2015, que está en la página Psicofisiología y que se llama El sistema nervioso como, a ver, ya les digo, como máquina de tramitación sensoriomotriz. Esperen, que lo busco acá. Acá está. La clase se llama El sistema nervioso como red de tramitaciones sensoriomotrices. ¿Sí? Ahí están estos 3 conceptos que voy a tratar de explicar nuevamente. Decíamos entonces, el psiquismo y el sistema nervioso se van organizando en función de la experiencia. Del entorno, ¿sí? Van a llegar variaciones energéticas, ¿sí? Es decir, cambios que se producen en el mundo físico, cambios energéticos que van a llegar al sistema nervioso. Pero para que esa información, digamos, para que ingrese esas variaciones energéticas, llámese, por ejemplo, ondas sonoras, las ondas visuales, ¿sí? Que son ondas electromagnéticas, para que ese tipo de ondas, por ejemplo, que forman parte del mundo físico, ingresen al sistema nervioso, tiene que cambiar el tipo de energía, de manera que esas ondas puedan traducirse, ¿sí? O convertirse, mejor dicho, en impulsos nerviosos, para que la información pueda circular por el sistema nervioso y por el psiquismo. Ese proceso de conversión, ¿sí? De energía se llama transducción, ¿sí? Un transductor es un elemento, un dispositivo que modifica, que cambia el tipo de energía, ¿sí? Entonces, la energía propia de las ondas sonoras o propia de las ondas visuales, por ejemplo, se tiene que transformar en energía electroquímica, ¿sí? Que es la energía que acompaña los impulsos nerviosos. Eso se llama transducción. Luego está el proceso de traducción, ¿sí? Se produce ese cambio en la energía, circulan los impulsos nerviosos por nuestro sistema nervioso y se producen las huellas, siendo huellas, ¿sí? Que son huellas sinápticas facilitadas, ¿sí? Esas huellas sinápticas que constituyen las marcas, ¿sí? O la inscripción de la experiencia en el sistema nervioso son producto de un trabajo activo y creador del sistema nervioso.
Es decir, que el sistema nervioso construye, arma él mismo estas huellas sinápticas. Ahora, ¿qué sucede? Estas huellas sinápticas se tienen que traducir para que la experiencia tenga al mismo tiempo una inscripción a nivel del psiquismo, ¿sí? La experiencia se inscribe en el psiquismo a partir de marcas que son las huellas némicas. Estas huellas némicas o huellas psíquicas, representaciones, vamos a tomar todo como sinónimo, quedan enlazadas, no es señal, Julián, ahora lo vuelvo a aclarar. Psíquicas quedan relacionadas circularmente, recursivamente, con las huellas sinápticas, de tal forma que podemos pensar como dos caras, ¿sí? Entonces, esta inscripción no es una inscripción lineal, no significa que la huella sináptica produce linealmente, causalmente, la huella psíquica y tampoco viceversa, ¿sí? La huella psíquica no genera de manera lineal y causal la huella sináptica, ¿sí? La experiencia se inscribe en el nivel biológico, en el sistema nervioso, a través de huellas sinápticas y en el psiquismo a huellas psíquicas, ¿sí? Que son las representaciones. Por ejemplo, supongo que es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Bueno, pensemos en un niño que va guardando en su memoria las imágenes parentales, ¿sí? La imagen de quien ejerce la función paterna y de quien ejerce la función materna. Esas imágenes, que son imágenes que tienen huellas, digamos, son imágenes que asientan en huellas sinápticas y en huellas, ¿sí? O sea, las imágenes son representaciones. Entonces, estas imágenes son creaciones, es un producto, ¿sí? De la actividad nerviosa y de la actividad psíquica. Y estas imágenes no son como fotos exactas de la mamá y del papá, ¿sí? O sea, son imágenes que asientan en ciertas características concretas de los cuidadores primarios, ¿sí? De quienes ejercen las funciones parentales, pero que son actitudes que se enlazan, o sea, lo que se recibe en el entorno se enlaza y se significa a partir de la fantasía inconsciente de ese sujeto y de los afectos, ¿sí? Que van regulando las experiencias con el entorno. Exacto, son combinaciones, dice Laura, ¿sí? Hay una permanente combinación entre el mundo externo y el mundo interno, perdón, ¿sí? Con mundo interno me refiero a esto, a todo lo que, a los contenidos, ¿sí? Del psiquismo, la fantasía, las representaciones, los afectos, y cuando digo contenido del psiquismo, recuerden, siempre lo pensamos al psiquismo eh, relacionado recursivamente con lo biológico, ¿sí? Y con el entorno. Es decir, siempre este intercambio con el mundo externo va a ser un intercambio que se rige por una relación dialógica, una relación recursiva, ¿sí? Donde, donde no se puede disociar, separar la subjetividad, ¿sí? De quien está, quien es parte de determinada experiencia, ¿sí? Bueno, yo dejaría hasta acá. La próxima voy a retomar un poco este tema y voy a aclarar los conceptos que me quedaron pendientes, que es el de morfogénesis autónoma, el teleonomía, y agrego uno que es el de invariancia reproductiva, que son conceptos que propone Monod, que Monod fue un biólogo francés que también aportó a la epistemología, escribió eh,
un premio Nobel de medicina. Él nació en 1910, por supuesto ya falleció. Y él escribió un libro muy lindo, Azar y Necesidad, y desarrolla estos tres conceptos que tomamos en la materia: morfogénesis autónoma, invariancia reproductiva y teleonomía, que son términos que nos permiten seguir pensando la subjetividad y la lógica de lo viviente de esta manera. A ver, acá preguntan, ¿se podría decir entonces resumidamente que transducción es el cambio de energía externa en un proceso electroquímico sensorial? Y la traducción sería el cambio de este proceso electroquímico en huellas anémicas. Exacto. La modificación o el cambio de energía, ¿sí? Energía, llamémosle sensorial, para decirlo en términos sencillos, o sea, energía que acompaña las ondas que forman parte del mundo físico que rodea al sujeto. La traducción es digamos, la traducción de la huella sináptica, el cambio que se tiene que dar de la óptica a la huella psíquica. Pero acá, claro, porque la expresión puede confundir y puede dar cierta idea de causalidad, ¿sí? O sea, lo que se traduce es cómo se inscribe la experiencia, esta la traducción, pero la inscripción es simultánea, ¿sí? Entonces, la experiencia se inscribe a partir de la huella sináptica, a partir de la huella psíquica, y esta inscripción genera un cambio material en el sistema nervioso, es decir, cuando se van produciendo estas huellas, el sistema nervioso va modificando su forma, ¿sí? Y este sistema nervioso está relacionado y organiza a la par con un psiquismo que lo tenemos que pensar en términos virtuales, ¿sí? Entonces, se produce esta traducción de la experiencia, que no es otra cosa que una imitación, en el sentido de que la realidad psíquica que asienta en el psiquismo y en el sistema nervioso, o que compromete estos niveles, es una creación del sujeto, es una construcción, la realidad no es algo que está afuera y se internaliza, ¿sí? De manera como si entrara por un tubo, ¿sí? Para decirlo en términos claros y coloquiales. Y a medida que se van produciendo estas huellas sinápticas y estas huellas psíquicas, ¿sí? Y el mundo y el psiquismo se va poblando y va tomando forma, ¿sí? Estas huellas se van transformando, y acá agrego el otro término, ¿sí? ¿Por qué se van transformando? Igual que las huellas sinápticas. Porque estas huellas, las sinápticas y las psíquicas, se van asociando entre sí, ¿sí? Y se van generando nuevas representaciones que se suman, se enlazan a las anteriores, y todo ese sistema complejo, ¿sí? De unión de huellas sinápticas y huellas psíquicas se va transformando, se va modificando, ¿sí? Entonces tenemos traducción y transformación. Seguimos la próxima. Pueden sumar las dudas también por correo electrónico si quieren, algunas inclusive podrías contestarla de manera rápida por mail, y continuamos con estos temas y las dudas que quedaron pendientes el próximo jueves, ¿sí? Buen fin de semana, gracias por estar, por acompañarme, y nos vemos, no nos vemos, pero en el próximo vivo. Adiós.